Hola, buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues aquí estoy de nuevo. No me peiné para que me vean igual que como cuando nos veíamos en la escuela. Y el día de hoy quiero hablarles un poco de música, ya que estamos ya en la década de los 60 y de los 50 y que también les he estado pidiendo en sus trabajos que incluyan algunos datos sobre músicos que eran importantes. El libro que les estoy mostrando es un libro de portadas de discos y esta primera parte corresponde a la música de los años 50 en Estados Unidos, que era como Estados Unidos e Inglaterra los lugares más avanzados, pero vean los vestuarios y los peinados y era pues todavía bastante conservador. Y decidí hablarles de la música porque la música tuvo un papel muy importante en los cambios que se dieron y que se fueron contagiando entre la juventud en general entre los años 60 y 70, que ya es la década en donde yo nací, ya más o menos puedo hablarles con más conocimiento de causa. Y yo hablaría de tres tendencias musicales. La primera tendencia, que es el rock and roll. El rock and roll es, vean aquí, se deriva propiamente de la música negra y en ese sentido pues es un movimiento musical, además de muy sexual, muy relacionado con la defensa de las minorías. Por otra parte tenemos la música popular, es decir, la música que hace la gente por sí misma, la música tradicional, o lo que en México también conoceríamos como la música folclórica. Vean nada más, por ejemplo, la imagen de estas chicas, completamente conservadora. Entonces, en la música popular o la música tradicional mexicana y latinoamericana, es propiamente música romántica. Sin embargo, la música popular va a empezar a tomar otro contenido y a tener otras letras para pasar a ser lo que se le llamó la música de protesta, las baladas, ¿no? Ahí hay un movimiento muy fuerte en Cuba, pero hay también una música de protesta española. Vean, esto era, por ejemplo, muy escandaloso. En la música de protesta española, bueno, acaba de morir un personaje llamado Luis Eduardo Aute, muy romántico, pero que también sus canciones hablaban de ideales y hablaban de revolución y apoyaban las causas minoritarias en cada uno de los países. También está eh, Joan Manuel Serrat, que ya es un hombre muy mayor, otro músico representativo de la trova de esa época. Bueno, aquí tenemos a personajes de los más importantes de la transición de los años 50 al 60. Y bueno, un heredero de la trova, de esta música de protesta, que tenía unas letras diferentes, que trataban temas que hablaban de las minorías, pues está desde luego Joaquín Sabina. Fue un movimiento musical y poético y literario que estuvo sobre todo en los países de habla hispana, aunque la música de protesta, digamos, anglosajona, está mucho más cercana a los ritmos como el rock. Y tenemos una tercera vertiente de música que podemos decir es más dura todavía, que es esta música que se va a relacionar con el heavy metal, con el punk, y que es una música que habla directamente de la violencia. Los jóvenes entre los años 60 y 70 empiezan a exhibir la violencia como parte de su lenguaje, como una forma de apropiación de su cuerpo y de sus derechos a, digamos, decidir lo que pasaba con ellos. Yo me acuerdo que cuando platicaba con ustedes sobre los muy recientes movimientos feministas que están ocurriendo en México y sus niveles de violencia, pues recordábamos el movimiento punk. Estamos también en una época, me vuelvo a trasladar, 1950, estamos terminando la Segunda Guerra Mundial y este periodo en Europa se le conoce como el periodo de la posguerra. Entonces también para los jóvenes de aquel lado del Atlántico era muy importante manifestar su descontento con la manera en que se estaba manejando el mundo. Y bueno, pues tenemos una serie de movimientos musicales que van a tener su efecto en México. En México tenemos una corriente de la música tradicional, de la música, digamos, muy convencional, que habla del amor y que trata de reproducir los roles tradicionales. Entonces, cuando llega el rock a México, pues hay un rock muy fresita, que es ese que hacía Enrique Guzmán y Angélica María, que si bien estaba padre y era una música diferente, pues sigue siendo súper ñoña y su idea del amor muy convencional. Y tenemos otro tipo de música que es la música que va a ser Alex Lora, por ejemplo, el célebre cantante del Tri, entre muchos otros grupos en México. En México en esa época empieza a haber muchos lugares en donde se tocaba, que se les conocía como hoyos funky, eran una especie de bares. Y en esos sitios, pues los jóvenes iban a las tocadas
Desde luego hay una relación también con las drogas y con el alcohol, pero lo interesante de estos sitios es que existían fuera de los circuitos del comercio, de los circuitos oficiales, de las disqueras, etcétera, y que hubo músicos en México y músicas mujeres que lograron sobrevivir décadas, 30, 40, 50 años, hasta Kenny, los eléctricos, fuera de los circuitos y fuera de los conciertos oficiales y de lo que pasaba por la publicidad y las disqueras, y que aún así tenían un público que se identificaba con ellos y que además pues ellos eran de alguna manera un medio de reproducir este pensamiento alternativo, rebelde, distinto. Pueden escuchar ustedes a Cecilia Toussaint, que no es tan mayor, desde luego a Alex Lora. Les recomiendo también que le echen por ahí una escuchada a Janis Joplin, una gran cantante norteamericana con una voz y con una pasión muy interesantes. Es la época, sobre todo, es por un lado el movimiento hippie y por otro lado vamos a ir viendo cómo en estos gustos musicales juveniles, pues finalmente va a ser el consumismo lo que va a triunfar. Pero es una época muy interesante para la música, para el arte. Muchos mexicanos se involucran en el rock y se emocionan con esto que era pues un movimiento nuevo y al principio empiezan cantando las mismas canciones de los grupos gringos, incluso cantando en inglés, copiando, etcétera, covers, pero finalmente encuentran su propio lenguaje. Entonces, tenemos en México representantes muy importantes de este momento. Están escritores como José Agustín, próximamente les prometo que voy a poner por aquí uno de sus textos, que es una novelita llamada La tumba, que nos deja ver muchísimo de cómo era la vida en México en esa época. Y bueno, por otro lado, desde el lado de esta música de protesta más cercana a la música popular, a la música de las distintas regiones de México, está Oscar Chávez. Oscar Chávez, un hombre que acaba de morir de coronavirus a los 80 y tantos años, todavía con una gran voz, y que fue parte de los movimientos de los años 60. Oscar Chávez además era actor y participa en una película que se vuelve muy icónica en 66, 67 por ahí, que es la película Los Caifanes. También les voy a poner la liga. Y bueno, estaré poniendo textos literarios. Los textos literarios de ninguna manera son una tarea, sino que están ahí, pues éntrenles, van a ver que les van a dejar ver algunas cuestiones sobre la historia de México, sobre cómo se vivía, y me parece que van a ser entretenidos. Me gustaría mucho, y a lo mejor si los están leyendo, pues esta actividad sí puede contribuir de alguna forma a su evaluación. Les muestro aquí una portada, por ejemplo, típica de los años 60. Y bueno, a los movimientos que se dan en esta época y que se vinculan con la música los podemos dividir en dos. Los movimientos eh, contraculturales, que quiere decir que son movimientos que están en contra del sistema y que tienen una intención decididamente transformadora, y los movimientos que podemos llamar subculturas. Es casi lo mismo, son distintos grupos sociales que están adentro de una sociedad, pero que no comparten plenamente los valores de esa sociedad. Por ejemplo, si yo pertenezco a una sociedad que cree en el matrimonio, pero yo personalmente no lo comparto, pues pertenezco a una subcultura en donde muy seguramente, vean esta portada de Jimi Hendrix, muy seguramente dentro de un grupo subcultural voy a encontrarme a otros que piensan como yo, que era lo que pasaba con los jóvenes en esta época. Y en un grupo contracultural la cosa va un poco más allá, porque no solamente pensamos distinto de como piensan la mayoría de la sociedad, sino que queremos poner en práctica ese pensar distinto para transformar a la sociedad. Les voy a dejar casi con lágrimas en los ojos, porque tengo aquí dos portadas que son muy, muy representativas de mis tiempos. Bueno, la primera, la de arriba, es una portada del año en el que yo nací, y es un disco de rock, de este rock oscuro, metalero, Jethro Tull. Los ingleses exploran esta parte de su origen medieval, que tiene que ver con la brujería, con los vampiros, con los fantasmas, y lo relacionan con el rock and roll, que es una música totalmente inglesa. Y por acá esta portada de 1969, es un estupendo disco de AC/DC. Entonces, bueno, hay mucho que decir sobre la música de la época. El rock inglés es una música de la clase obrera, y en México el rock también se va a convertir en una música urbana y en una música de las clases bajas en la sociedad. Les mando un caluroso abrazo virtual y seguimos en contacto.